Muy buenos días. Deseo expresar mi agradecimiento al comité organizador del primer Congreso Internacional de Experiencias Educativas, Padre Joaquín López, y a quienes hicieron posible este valioso espacio de encuentro académico, de reflexión y de construcción de saberes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Román, docente e investigadora de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. En esta oportunidad tengo el honor de compartir la ponencia titulada Pedagogía de la Espiritualidad, Educar el Alma en Tiempos de IA, inscrita en el área temática La IA y la Pedagogía en el Aula. Esta ponencia nace de una preocupación pedagógica y humana, comprender cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos educativos y al mismo tiempo reflexionar sobre la necesidad de preservar aquello que ninguna tecnología puede sustituir: la sensibilidad, la empatía, la interioridad y la presencia humana en el acto educativo. La incorporación de la inteligencia artificial en los espacios educativos ha generado importantes transformaciones en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Por una parte, estas herramientas facilitan procesos académicos y administrativos. Sin embargo, también han favorecido formas de automatización que afectan la sensibilidad humana, la capacidad reflexiva y la construcción de vínculos auténticos entre docentes y estudiantes. Desde mi experiencia de 26 años en la docencia, he observado cómo el avance tecnológico en muchos casos ha debilitado la interioridad, la escucha y la dimensión espiritual del ser. En ese sentido, la ponencia no rechaza la inteligencia artificial, sino que propone mirarla críticamente. La pregunta central no es si debemos usar o no la IA, sino cómo podemos educar sin perder el sentido humano de la formación. Para comprender esta preocupación, se toman como referencia diversos autores. Han advierte que la sociedad contemporánea vive bajo la lógica del rendimiento y la autoexplotación, generando agotamiento emocional y pérdida del sentido humano. Frente a ello, Salgado Román plantea la pedagogía de la espiritualidad como una alternativa humanizadora, centrada en el reconocimiento del otro, la sensibilidad, los valores y la conciencia ética. Asimismo, Schaller destaca que el ser humano posee una dimensión espiritual que lo diferencia de toda mecanización. Levinas, por su parte, plantea que la responsabilidad ética frente al otro como fundamento de la convivencia humana. Spitia, Fajardo y Mesa aclaran que la espiritualidad no se entiende únicamente desde lo religioso, sino como una experiencia humana vinculada a la solidaridad, la resiliencia, el cuidado, la compasión y la responsabilidad compartida. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la pedagogía de la espiritualidad como práctica educativa humanizadora frente al impacto de la inteligencia artificial en el aula. Este objetivo permite orientar la experiencia desde una mirada crítica, ética y formativa. La intención es reconocer que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero la educación debe seguir siendo un espacio de encuentro, diálogo, sensibilidad y construcción humana. Por eso, hablar de pedagogía de la espiritualidad en tiempos de IA significa preguntarnos cómo formar estudiantes más conscientes, más sensibles y más responsables frente a sí mismos y frente a los demás. La experiencia se desarrolló desde una metodología reflexiva y narrativa, sustentada en la observación pedagógica en contextos de educación universitaria. Esta metodología se organizó en 3 fases. La primera fase fue el diagnóstico. Allí se identificaron comportamientos asociados a la dependencia tecnológica, la automatización de respuestas académicas, la inmediatez y la disminución de la comunicación interpersonal.
La segunda fase fue la reflexión crítica. En esta etapa se promovieron conversatorios sobre ética, inteligencia artificial y sentido humano de la educación. También se incorporaron narrativas autobiográficas, ejercicios de escucha consciente, debates éticos y momentos de silencio reflexivo. La tercera fase fue la humanización de los vínculos. Se propiciaron encuentros grupales orientados a fortalecer la interioridad, la sensibilidad, la empatía, el reconocimiento del otro, los vínculos solidarios, el cuidado, la compasión y la responsabilidad compartida. La experiencia permitió evidenciar cambios significativos en las actitudes, percepciones y formas de interacción de los estudiantes frente al uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Estos resultados se organizaron en 4 categorías. La primera categoría fue actitud y participación. Se observó mayor disposición al diálogo, fortalecimiento de la escucha activa y reflexiones críticas sobre los límites éticos de la inteligencia artificial. La segunda categoría fue conciencia relacional. Los estudiantes reconocieron los riesgos de la sustitución de las relaciones humanas por interacciones automatizadas, valorando los espacios de encuentro, empatía y sensibilidad dentro del aula. La tercera categoría fue la dimensión espiritual. Las actividades favorecieron la expresión emocional, la solidaridad y la comprensión de la espiritualidad como experiencia humana vinculada al cuidado del otro y a la convivencia. La cuarta categoría fue formación integral. Se reconoció que la educación no puede limitarse al desarrollo de competencias técnicas, sino que debe promover sentido, conciencia y responsabilidad. En esta figura se sintetizan visualmente los principales resultados de la experiencia. Se trata de hacer comprender que la pedagogía de la espiritualidad funciona como una ruta humanizadora. No es tratar de negar la tecnología, sino de equilibrarla con prácticas educativas que fortalezcan la interioridad, la empatía, la ética y el cuidado del otro. De esta manera, el aporte principal de la experiencia es que la educación en tiempos de inteligencia artificial necesita recuperar el alma, el vínculo humano y la conciencia ética. Como conclusión, la pedagogía de la espiritualidad constituye una alternativa necesaria para humanizar la educación en tiempos de inteligencia artificial. La experiencia permitió comprender que aunque la IA puede optimizar procesos académicos, nunca podrá sustituir la sensibilidad, la empatía, la ética, ni la presencia humana que caracterizan el acto educativo. Educar el alma implica reconocer al estudiante como un ser integral, capaz de construir relaciones solidarias y conscientes en medio de una sociedad marcada por la inmediatez y el agotamiento emocional. En consecuencia, se recomienda promover prácticas pedagógicas centradas en la reflexión crítica, el encuentro humano y la espiritualidad como dimensión esencial para la formación integral del ser. Finalmente, esta ponencia invita a pensar que la verdadera innovación educativa no consiste solamente en incorporar tecnología, sino en formar seres humanos capaces de usarla con conciencia, sensibilidad y responsabilidad. Muchísimas gracias.